Bueno, estamos acá para presentar lo que va a ser el nuevo episodio de Las Dos Puertas. Esta vez vamos a presentar unas historias que nos compartieron, van a ser unos audios que tienen que ver con toda la mitología chilota y el vínculo que hay entre el mar y algunas poblaciones de Chile. Claro. Y Como saben ustedes, el lugar donde vivimos, la isla de Tierra del Fuego, está muy relacionada a nuestro país vecino, que es Chile, y muchas de las historias que vienen de allá se adquirieron acá. Entonces vamos a indagar un poco en los orígenes de lo que es la mitología chilota, como dice Marcos, y respectivamente en una en particular en este episodio, que sería la del... vamos a hablar sobre el Caleuche, vamos a hablar un poco también de cuáles son, como todos saben ya, que tiene que ver con barcos fantasmas, fiestas arriba de barcos, cosas que vamos a escuchar en el audio que vamos a compartir, cuáles son los tratos que hay y también una suerte de pacto, y vamos a hacer las comparaciones también con otras leyendas de otras culturas, ¿no? Claro, que se relacionan con este tipo de historia y en base a eso con otro tipo de historias relacionadas a esto. O sea, como por ejemplo, como hicimos en el capítulo anterior, y ver qué puerta quieren elegir. La puerta de del misterio o la puerta de lo más realista. Así que bueno, le damos la bienvenida al nuevo video de Las Dos Puertas, espero que les guste. Bueno, hoy nos encontramos en otro episodio nuevo más. Como decíamos en la presentación, vamos a hablar sobre casos que tienen que ver con la mitología chilota, que tienen que ver también con otro tipo de mitologías de otros países, de otras culturas, que tienen que ver con barcos fantasmas. En este caso, la columna vertebral de todas las historias van a ser el Caleuche, pero vamos a hablar un poco del vínculo de la región de Chiloé y el mar, y también vamos a hablar un poco de lo que son de las demás historias de barcos fantasmas, ¿no? Sí, vamos a indagar de cómo se relaciona la historia del Caleuche con muchas de las historias de fantasmas que hay en el mundo. Así que pronta espera para hablar en relación a eso. Sí, vamos a ir también salteando con respecto a los audios que tenemos para compartir, que también van a ayudarnos a que compartamos una historia más personal de alguien que también tuvo una experiencia y que nos cuenta de primera mano, ya también viviendo en esa región, de cómo era y cómo se percibe en ese lugar la historia del Caleuche. Claro, el origen de todo esto viene de la historia que nos contaron, de la raíz de cómo se origina el Caleuche, que no aparece prácticamente en libros ni en internet, sino que es contada por personas que vinieron directamente desde Chile con conocimiento de todo este tipo de mitología, y nos da a saber toda esta información que trasciende, digamos, fronteras. Sí, aparte no solo de trascender fronteras, sino también rangos etarios, ya que hay mucha gente que es muy joven y que también está consciente y que sabe de estas historias, ¿no? Sí. Si bien hemos tenido la fortuna de tener un audio con un montón de historias que vamos a ir desglosando con el correr de los episodios, habla acerca del respeto que se le tiene, ¿no? Porque se le tiene mucho respeto, más que nada también al mar. Hay algo que dijo la persona que nos contaba esta historia, que también hay un vínculo fuerte con el bosque también, que es otra historia que muchas veces se cruza con el mar y el bosque, y te da ese elemento mágico que muchas veces del desconocimiento también te puede generar un poco hasta de miedo. Claro, sí, como decís vos, o sea, uno al no conocer todo este tipo de cosas, tiene como un poco de respeto, de miedo hacia la incertidumbre de la mitología chilota, porque es mitología chilota.
no encuentra explicaciones a veces sobre los relatos y te da como un escrúpulo. Van a escuchar en los audios, hay bastante información, como decía Marco, pero vamos a ir desglosándolo de a poco. Y van a escuchar cosas que van más allá, digamos, de nuestra imaginación, pero que provienen de una fuente bastante fiable y es bastante creíble todas las cosas que dice. Pero bueno, queda en cada uno la interpretación, ¿no? Cuando nos tocó tener que escuchar las historias, nos pasó algo muy particular. Pusimos a grabar video y audio y únicamente salió el audio, no salió video. Y es la primera vez que me pasa con esta cámara, que la verdad que había sido eficiente al 100%, y cuando voy al otro día, de hecho, justo los dos estábamos viendo cuánto más o menos había durado el video en la grabación, voy a ver el archivo y el archivo no estaba. No sé por qué, pero bueno, a lo que iba con este dato es que en el momento te das cuenta con el respeto, la seriedad y sobre todo lo convencido con lo que se lo escucha contando la historia, ¿no? Sabiendo cada detalle, y eso hace también que le da fuerza al mensaje. Esto tiene que ver también con un lenguaje corporal que lamentablemente no se va a poder ver porque no grabó el video, pero era parte del mensaje que hubiese estado bueno que aparezca. Por eso estaba el famoso Caleuche. El Caleuche fue un barco que lo fabricaron en Ancú, que pertenece a la misma isla de Chiloé de Castro. Ahí fabricaron el barco que se llamaba el Caleuche. Pero en el primer viaje que hizo el barco, con toda la tripulación, que eran 60 personas que había dentro del barco, se perdió completo. No apareció nunca más. No apareció gente, no apareció nadie, no se encontró el barco, tampoco se desapareció. Ni rastro. Ni rastro. Y después la gente lo encontraba el barco, los navegantes, digamos, que andaban en barco, de repente se le aparecía, completo, con toda su tripulación y todo, y se perdía así vive. Pero bueno, ahora pasamos un poco a lo que tiene que ver con la relación de Chiloé, Castro y toda esa zona con respecto al mar, que esto tiene que ver también con otro tipo de cultura, tipo la mitología celta. Hay un señor del mar que protegía a los navegantes y controlaba la niebla marina. En Grecia antigua, el muy conocido Poseidón, dios del mar y de los terremotos, protector de navegantes, pero también vengativo. Los Nereidas y Tritón como espíritus marinos. La mitología nórdica. El mar era visto como un espacio peligroso y caótico. La serpiente marina rodeaba el mundo. Aegir, el dios del mar, que a la vez ofrecía banquetes a los dioses y causaba tormentas. Bueno, la mitología en Polinesia también, Hawái, Samoa, los maoríes, la mitología japonesa, con Ryujin, dios dragón del mar, señor de las mareas, mitología africana, yoruba y afrocubana. Me gustaría hacer un poco de hincapié en lo que dijiste vos, que el mar es algo, o sea, es el 70% del planeta Tierra está cubierto por agua, ¿no? Está inexplorado prácticamente todo eso, lo que es los océanos y demás. Hay un dicho sobre ese tipo de cosas. Cuando estaban explorando el mar, de la nada, la humanidad empezó a explorar el universo y dejó el mar de lado. No quisieron explorar más allá de lo que encontraron, supuestamente porque hay cosas que van más allá de la naturaleza del ser humano y capaz que hubo algo que no quisieron ver. Sí, hay cosas que están inexplorables porque están tan vastos los océanos que no hay forma de cubrir todo y la verdad que llama la atención, y de hecho hay mucha gente que dice por qué salimos a explorar afuera a años luz de distancia cuando en realidad todavía no terminamos de explorar la Tierra. Claro, exactamente. Eso es muy loco. Y bueno, con respecto a esto también podemos explicar un poco lo que es el Caleuche, lo que tenemos entendido nosotros, ¿no? Como ese barco que aparece cuando hay niebla. Un poco vamos a nombrar algunos puntos que tienen que ver con las características más conocidas del barco, ¿no? ¿Vos claro. cómo lo conocés al Caleuche? Yo, bueno, me lo han contado en historias. Bueno, la historia que vamos a escuchar también, ya
he escuchado parte de esa historia y es como que pasa de generación en generación, ¿no? A través de las familias que vienen de Chile y es una historia bastante conocida ya en todo lo que es el país y las regiones de allá de Chile. Y me la han contado de chico a mí, yo la he escuchado miles de veces. Siempre hacen mención a lo que es el Caleuche, que es un barco que se perdió, que levanta a la gente que quiere irse, digamos, en los días de niebla. Aparece de vez en cuando. Una onda la isla de Atlante. Claro. Como te digo, o sea, es una historia que he escuchado como cuentan acá en Argentina con lo del pomperito y demás. Cosas así. La mitología de allá de Chile y la mitología de acá de Argentina tienen cosas relacionadas también. Es verdad, no solo eso. Yo no sé dónde lo leí, pero tiene todo el sentido del mundo que el Perla Negra de la película del Pirata del Caribe también tiene que ver con eso, con un barco fantasma, que no es ninguna historia que solamente haya sucedido en la región de Chile, es algo que, bueno, después vamos a nombrar los lugares que tienen más o menos una historia parecida y que son parte de su cultura, igual como habíamos dicho la otra vez, ¿no? Sí. Yo creo que eso también da la pauta de cómo se repite otra vez la historia en otros lugares y solamente cambia el nombre o cambia alguna cosa específica, pero la idea general es casi la misma, ¿no? Claro. Lo que nos había pasado el episodio anterior con la luz mal. Claro, exactamente. Bueno, vamos a nombrar algunas características que tienen que ver con el Caleuche, ¿no? Se describe como una nave espectral que aparece y desaparece en costas de Chiloé, envuelta en niebla y luces misteriosas. Eso, lo de la niebla, es una de las características principales, sí. Sí, que lo nombran mucho. He visto muchos documentales, muchos videos donde ellos, los que les ha sucedido verlos, hacen hincapié en esto, ¿no? Que cuando hay niebla, que tienen miedo de que aparezca el Caleuche. Está tripulado por marineros muertos y por brujos chilotes, quienes lo utilizan para transportarse y realizar pactos. Esto también tiene que ver con eso, ¿no? Que claro, hay muchos brujos ahí arriba. Exactamente, aparte, bueno, como dice ahí el mensaje, el Caleuche, aparte de ser un barco fantasma y llevar brujos, mucha gente lo utiliza para realizar pactos, y los pactos van desde abundancia, fama, plata y demás cosas, ¿no? Lo que hacen también es que dice que la gente también hace mucho pacto con el Caleuche. O sea que gente que vive a la orilla del mar, digamos que de la nada se vuelven ricos. Entonces, claro, eso pasaba. Gente que trabaja vendiendo papas y pescado no te enriqueces. Y de repente de la nada se hacían ricos, entonces la gente no entendían por qué se hacían ricos de... Ahí donde vivían ustedes había gente que se hacía. Claro. Sí, claro, habían una familia ahí, hay varias familias. Estaban los Vázquez, que eso llegaron de una isla, que yo fui a la escuela junto con todos los chicos ellos, eran una gente pobre que no tenían un campito chiquitito que tenía como 1,5 hectáreas, eso era todo lo que tenía, una casa al lado de la orilla del mar. Eran todos pobres. Cuando ya los chicos se fueron creciendo, de repente ya compraron todo el campo que seguía así de largo para allá, que juntaba con lo de ellos. Compraron todo, no sé a dónde sacaron tanta plata, pero viste que agarraron los campos esos que tenían, todo eso que iban para allá, por mucho terreno todo eso, compraron todo de un río para otro, así nomás. ¿De dónde sacaron plata para comprar todo eso? No, nunca se supo. Dice que tenían el pacto con el Caleuche porque ellos vivían a la orilla del mar. Y encima vivían a la orilla del mar. De hecho, acá una señora que vive acá en la noche, esa señora dice que tenía un pacto con el Caleuche, porque esa señora de la noche no vendía nada, pero a ella nunca le faltaba nada y cada vez tenía más cosas. ¿Y dónde las sacaban? No sabían. Historia que se cuenta urbana acá, en la ciudad. Pero dice que si vos no cumplís con el pacto, se te muere la gente y se te pudre todo también. Y la casa sí, está así pudriendo. está pudriendo toda la casa. Viste que la casa está pudriendo toda, la que está ahí frente donde era la... ¿Cómo se llama? Sí, está... tiene un mate, o no sé, un par de cositas ahí, sí. Que el hijo es una persona que no está normal bien de la cabeza, y bueno, tiene problemas, es un hombre grande, pero tiene problemas psicológicos. Pero eso dice que pasa que cuando vos no cumplís el pacto, entonces no te ayudan más y en vez de ayudarte te funden directamente y empiezan a hacerte daño a tu familia. ¿Eso te avisan antes de hacer el No, el pacto... ya queda. El pacto haces vos.
Y el pacto vos lo tenés que cumplir. Claro, creo que por esto es una de las cosas que te atrae, ¿no? Que también tiene que ver con el boca en boca, porque algo tiene que tener para que a vos te lleve a eso. De hecho, uno de los puntos es que hay una fiesta dentro, en el interior del Caleuche. Se escucha música alegre, risas, banquetes y celebraciones interminables, como si hubiera una fiesta sin fin. Eso también hace que atraigan a la gente para subir. Hay un banquete grande donde los reciben y bueno, donde terminan estando muchas veces esclavizados para siempre, ¿no? Muchos para siempre. Aparte de la fiesta, pueden cambiar de apariencia. A veces parece un barco normal, otras veces se convierte en una roca o desaparece sin dejar rastro. En nuestro caso, en el audio que nos compartieron, o sea que estamos compartiendo, que grabamos, no solo pasa por el mar, sino también por ríos. O sea, ríos, se va adaptando. Claro, es como los brujos, o sea, pasan por cualquier lado y la gente no entiende cómo las cosas pasan por ahí. En un río que cruzaba ahí con este viejito Daniel Cárdenas, ¿no? Y claro, pero lo que pasa es que el Caleuche era imposible que entre un barco en ese río porque es un río chico. Sí, angosto. Nosotros andamos con un bote de pesca, teníamos las redes, y el río calculo que no tenía más de 6 metros de anchura, así. Y de repente nosotros estábamos levantando la red y vimos que venía un barco de arriba para abajo. Esto no cabía en ninguna cabeza de un ser humano que venga un barco de arriba del río para abajo. Que por arriba no podíamos entrar nosotros porque ya no podíamos subir más porque era bajo el caudal de agua. Y venía el barco de arriba para abajo. Y andamos con Vinadito Pascual, claro. Y yo era chico hace tiempo. Vinadito Pascual era era un familiar de la Lucinda, todo eso, o sea, la tía Zulema, todo eso, los familiares. Ya. Yo era chico, yo creo que tendría como 11 años, 12 años. Y Vinadito Pascual nos dice: cállese, dice, no digan nada, nadie hable nada, dice, por favor, quédese callado y quieto. Y pasó el barco al lado de nosotros, pero no podíamos entender cómo iba a bajar un barco, más arriba era ya monte, digamos, ya se terminaba la playa, venía monte para arriba, venía el río bajando, y bajó el barco, pasó al lado de nosotros, ¿Un barco grande? Claro, cuando lo vimos bajar arriba era chico. Y a medida que se venía acercando a nosotros iba agrandándose el barco. Ya cuando pasó al lado de nosotros ya era un tremendo buque gigante. Yo no tenía tanto miedo porque yo no conocía tanto, digamos. Claro. Pero los otros, gente mayor que andaban ahí, quedaron totalmente impactados. Era cosa insólita ver bajar un barco por un río. Hay una de las historias que nos cuentan también relacionada a eso, que de un supuesto perro que pasa por un agujero donde no pasa ni una rata. Así que algo así vendría a ser lo del Caleuche, ¿no? Que un barco gigante, un navío que pasa por un río y de repente se hace grande y va hacia el mar. En el audio van a escuchar que le piden a la persona que no está en conocimiento del Caleuche, que no sabía, que se quede quieto, que no haga nada y que deje pasar, y ahí no sucede nada, por suerte, porque hay una persona que ya había experimentado esta situación que le dice que no actúe sobre eso, que se quede quieta. Según la tradición, sirve para transportar las riquezas del mar y como espacio de reunión de los brujos y sus aprendices. Se cree que las personas pueden hacer un trato con el Caleuche, obteniendo riquezas o favores a cambio de obedecer ciertas condiciones. Es lo que comentábamos recién, y de hecho hay un audio que comenta de una persona local que tuvo un encuentro y un pacto con el Caleuche, y se ve que no lo cumplió al pie de la letra y tuvo las consecuencias, ¿no? Vivió las consecuencias que dice que te van a suceder si no cumplís con el pacto. Por respeto, nosotros vamos a omitir esa parte del detalle de dónde queda el lugar, pero los que vivimos en esta ciudad sabemos que es un local que es como lo comentan en el audio, ¿no? Que es un lugar abandonado y que no se sabe muy bien qué es lo que sucede ahí, pero queda en pleno centro de nuestra ciudad. La verdad que de hecho es un terreno bastante codiciado, pero nadie entiende muy bien lo que sucede ahí. Claro. Porque está abandonado
pero a la vez está abierto. Eso Es raro. es raro y es real. Así que damos fe de eso y todos los que sean de la ciudad saben que eso es verdad. Seguimos. Hay un castigo por desobediencia, que es lo que lo decíamos recién, ¿sí? es lo que en teoría sucedería en este caso, que Al no que no- cumplir el pacto. que no se cumple el pacto. Si alguien rompe el pacto, traiciona a los brujos, pueden sufrir castigos terribles de deformaciones hasta la muerte, y en este caso también se quedan casi, no sé si la pobreza, pero sí le quita toda esta Claro. riqueza que había obtenido casi de la nada, ¿no? Le debe quitar todo prácticamente. La verdad que sí. Así que, bueno, básicamente son los puntos más importantes de lo que sería el caleuche en la mitología chilota, y que son los más conocidos dentro de todo. Bueno, algunos pueden variar en una cosa dependiendo. Acuérdense que esto es también de boca en boca. Claro. En ese momento también se va deformando un poco la historia. Algunos te dicen que también, no sé, una vez que te suben al barco, te ponen las piernas atrás, que también es otra de los detalles que se cuentan muchas veces no. Algunas veces en el audio, por ejemplo, nos dicen realmente quién es y cuál es el origen del caleuche, que también es importante. Claro. Pero otros no, otros dan otro tipo, así. Pero más o menos la historia viene por ese lado, ¿no? Esos son los puntos que casi todos llegan a un acuerdo de alguna forma, ¿no? Claro. Lo que nosotros tratamos de hacer fue conseguir este tipo de historias de un origen que sea lo más cercano a la realidad, ¿no? O sea, que sea de donde realmente se originó la historia, de quién la vivió con algún tipo de experiencia, para que no sea algo, digamos, que le contó el amigo de un amigo a otro amigo, ¿no? Que sea alguien que lo haya vivido en carne propia y que tengan conocimiento del concepto y de la historia en sí. Sí, aparte no tenemos que andar buscando mucho acá, que cada uno tiene una historia y conoce. Nosotros, por lo menos de donde soy yo, si bien somos argentinos, también somos del sur de Argentina, y también se creció un poco con esa historia, ¿no? Claro. Con un montón de historias que tienen que ver con brujos, y eso también. Crecimos y eso lo vimos como algo natural, y en realidad no era tan así al final. Sin más que decir, acá cerca tenemos un lugar que se llama el Paso de los Brujos. O sea, Claro. prácticamente está inculcado eso en nuestra isla, así que Sí, con un montón de historias que también decíamos que vamos a tocar las historias de los Shenlan, que también tenemos muchas historias de esas, ya que tienen otro tipo de seres fantásticos, que también sería bueno tocarlos porque tienen otra cultura completamente distinta, que era la de acá, la verdadera, la Shenlan, ¿cómo se llama? La Yamana. la llaman, Sí. las zonas. Bueno, dentro de esto también, sí, como hicimos la vez pasada, hay una comparación con historias de otras culturas, de otros países, de otras Claro. regiones, que también son muy parecidas al caleuche en este caso, ¿no? Que hablan de un barco fantasma. Así que si querés te puedo nombrar algunas de las que están disponibles. El holandés errante. Esto es en Europa, es uno de los más famosos. Dice: nave condenado a vagar eternamente por los mares, su capitán habría desafiado a Dios, jurando que nunca se detendría hasta llegar a destino. Su aparición es presagio de desgracia o tormentas. El Octavius en Inglaterra. Según la leyenda, este barco fue hallado en el siglo XVIII a la deriva cerca de Groenlandia. Toda su tripulación estaba congelada, incluyendo el capitán aún sentado en su escritorio con la pluma en la mano. Eso debe ser una imagen bastante fuerte. El Mari Celeste en Estados Unidos y el Reino Unido. Barco mercante encontrado en 1872 en perfecto estado, con provisiones intactas y sin señal de violencia, pero totalmente vacío. Su tripulación desapareció sin dejar rastro y nunca se supo qué ocurrió. El Orang Medan de Indonesia y Asia. Un buque carguero encontrado en 1947 con toda la tripulación muerta, en posiciones de terror y con expresiones horribles en sus rostros. Se desconoce la causa. Algunos hablan de gases tóxicos, otros de fenómenos paranormales. Claro, ahí tenés los dos lados para Claro. ver cuál es el real o no. ¿Cuál es el claro? Se habrán juntado las dos historias y bueno, cada uno, según de dónde sea o que haya escuchado, va a elegir. El Lady Lovibond en Inglaterra.
Según la tradición, en 1749 un capitán celoso estrelló el barco a propósito en Godwin Sands. Desde entonces, cada 50 años, aparece navegando en la zona como un espectro. El Palatine Light en Estados Unidos. En Rhode Island se cuenta que un barco llamado Palatine fue saqueado e incendiado por piratas locales en el siglo XVIII. Desde entonces se ve una luz fantasmagórica en el mar, como si el barco siguiera ardiendo. Este es el último, el barco del sol de Chimú, en Perú, el relato de la costa peruana vinculado a la cultura chimú. Se trata de una embarcación que aparece iluminada en el horizonte como si fuera de oro. Se dice que conduce a los marineros a la perdición o los arrastra al fondo del mar. Este barco no lo había escuchado nunca. Yo tampoco. Como si fuera de oro, debe ser bastante llamativo, ¿no? Y la verdad que también me voy a poner a averiguar un poco con respecto a este relato, porque la verdad que me parece súper interesante y de hecho la cultura peruana también debe tener muchas historias para contar. Tiene historia, bueno, las ruinas de Machu Picchu tienen una historia tremenda. Sí. Vamos a ir poniendo en lo que contamos, vamos a ir echando un poco con el audio que tenemos y eso van a ver que los va a ayudar a entrar un poco en lo que es la historia del Caleuche y también lo va a sugestionar de alguna forma, porque la voz es de una persona que realmente habla con la verdad, habla con claro, el respeto de haberlo vivido en primera persona. Y eso me parece que algo que en el momento cuando lo estaba escuchando, yo se lo comenté, me dio como un escalofrío. Sí, porque con la fluidez que lo cuenta es como si lo hubiese pasado ayer, ¿no? Claro, sí. Así que, bueno, esto fue un episodio nuevo de Las dos puertas. Las dos puertas. Obviamente. Y vamos a ir ahondando otra vez en algún momento, seguramente volveremos a este tipo de historias, porque en un momento se entrelazan muchas y muchas tienen que ver y seguramente volveremos. Pero básicamente queríamos ir por acá porque era una de las historias que nos había llamado la atención y que es de Vox Populi, ¿no? Claro. Se le dice que es muy conocida. Es del público conocimiento. Claro, acá por lo menos en la ciudad donde son. Y queda en ustedes la interpretación que le pueden llegar a dar. Sí, así que ya saben que nosotros acá les presentamos Las dos puertas y espero que les haya gustado. Nos vemos. ¿Querés que tiremos pues, para este lado y nos vemos unos buenos videos paranormales? Está bueno la intro que hicimos, todo. Ah, quedó piola esa, bro. Che, piola, nunca apagamos los micros. Pongo dejar de grabar, ¿no?